como 10 estados de excepción en contra de comunidades indígenas. Y hoy que el narco los tienen aquí, no quieren hacer uso de ese recurso. Sin respuesta combinada, Gobernación y Ejército dejan ver diferencias evidentes en la explicación del ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación al territorio nacional. Diputados exigen dejar en claro heridos, operativos e incluso la cantidad de muertes. Cualquier persona que dé apoyo material en Barrio 18 MC-13 también será considerada por los Estados Unidos como terroristas. Estados Unidos y el gobierno acuerdan intercambio de información para el combate a las pandillas. Representante diplomático norteamericano promete persecución a cualquier colaborador de las maras en el país. Todo quedó grabado en video. Aparatoso accidente de bus deja en un barranco el vehículo, pero sin víctimas mortales. Sin explicación alguna, juez que llevaba proceso contra los Calavera por ejecución de 2 directivos de hospital deja el cargo. Ahora el proceso debe de regresar al inicio. Estados Unidos cierra beneficio migratorio para la reunificación de familias migrantes. Entre los afectados están familias guatemaltecas en el país del norte. Legisladores demócratas publicaron una nueva serie de fotos de Jeffrey Epstein en las que aparecen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el expresidente Bill Clinton y otras figuras influyentes. Imágenes que, según el Congreso, reabren interrogantes sobre sus vínculos con el financiero condenado. ¿Cómo está? Buenas noches. Pasan los días, ya estamos a viernes, increíble, el tiempo va volando y las noticias también. Y por eso tenemos para usted un resumen muy importante de lo más destacado del día de hoy. Gracias por su compañía. Vamos a la información. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala inició el proceso para elegir a sus representantes ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral, tras recibir 6 expedientes de profesionales que buscan integrar este órgano clave para la selección de los futuros magistrados del TSE. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala recibió 6 expedientes de profesionales que aspiran a integrar la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral, según datos de la institución. De estos, 4 ya fueron inscritos, mientras que 2 continúan en proceso de evaluación por parte del Tribunal Electoral, del CANG, encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. La recepción de expedientes se realizó este jueves 11 y viernes 12 de diciembre como parte del proceso previo a las elecciones gremiales que se celebrarán el próximo 5 de enero, en las que se elegirán a un comisionado titular y a un suplente para integrar la postuladora del TSE. En caso de que los cargos no se definan en una primera ronda, se contempla una segunda vuelta para el 13 de enero. Los profesionales interesados debieron presentar documentación como constancias de colegiado activo, tiempo de ejercicio profesional, antecedentes penales y policíacos, finiquito de la Contraloría General de Cuentas y certificación del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, entre otros requisitos. Quienes resulten electos participarán en la preselección de los futuros magistrados del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2026-2032, una magistratura que tendrá a su cargo la organización y supervisión de los eventos electorales del país. Con información de Douglas Cuevas, reportó Paula Carranza. Mire, las fuerzas de seguridad del Estado reforzaron su presencia en la frontera con México tras los enfrentamientos registrados el lunes en Huehuetenango, donde unidades del Ejército y de la Policía Nacional Civil se enfrentaron a estructuras vinculadas al narcotráfico transnacional que opera en la zona. Luego de los hechos ocurridos el lunes en el departamento de Huehuetenango, donde se registró un enfrentamiento armado entre integrantes de estructuras del narcotráfico y unidades del Ejército de Guatemala, las autoridades intensificaron los operativos de seguridad en la zona fronteriza con México. De acuerdo con información brindada por autoridades del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa, la Policía Nacional Civil y el Ejército mantienen patrullajes conjuntos en áreas estratégicas del país, con apoyo de fuerzas especiales, unidades antinarcóticas y el uso de drones para vigilancia aérea.
Estas acciones buscan fortalecer el control territorial y responder a la actividad de grupos criminales que disputan rutas utilizadas para el trasiego de drogas. Las autoridades indicaron que el conflicto en Huehuetenango está relacionado con una disputa entre organizaciones dedicadas al narcotráfico transnacional, algunas de las cuales mantienen vínculos con estructuras que operan en el sur de México. Esta situación se habría intensificado tras la captura y extradición de varios cabecillas, lo que provocó una reorganización de estas redes en la región. Durante el enfrentamiento de lunes, el ejército reportó un fallecido en el lugar del choque armado, mientras que otros cuerpos fueron localizados posteriormente en áreas cercanas. Las cifras sobre víctimas continúan bajo verificación por parte de las instituciones correspondientes, incluyendo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. De hecho, nosotros tenemos presencia, tenemos alrededor de 4 batallones en toda el área fronteriza. Lo que estamos haciendo ahora es incrementar en base a la información que se tiene y que se recabó. Dado los indicios que quedaron ahí regados, tenemos ya líneas de acción que vamos a utilizar y básicamente el incremento en los patrullajes. Las autoridades señalaron que la situación en la frontera es atendida como un tema de seguridad nacional y que los operativos continuarán de manera coordinada para prevenir nuevos incidentes y resguardar a la población en las comunidades cercanas a la línea fronteriza. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Bueno, mire, vamos a hablar de la balacera registrada en la colonia San Ángel de la zona 2 capitalina. Fue vinculada por la Policía Nacional a disputas entre estructuras criminales, un hecho que activó el uso de cámaras de videovigilancia y equipos especializados para dar seguimiento a los responsables. Una balacera registrada en la colonia San Ángel, zona 2 de la ciudad de Guatemala, mantiene bajo investigación a la Policía Nacional Civil, que confirmó el seguimiento del caso mediante cámaras de videovigilancia y análisis de videoforenses. De acuerdo con autoridades policiales, el hecho armado estaría relacionado con la dinámica de enfrentamientos entre grupos criminales que operan tanto en el área metropolitana como en otros departamentos del país. La PNC indicó que todos los casos reciben seguimiento, pero aquellos ocurridos en sectores con cámaras instaladas permiten una respuesta más inmediata y un mejor rastreo de los involucrados. El director de la Policía Nacional Civil explicó que existe un equipo especializado en análisis videoforense que se encarga de revisar grabaciones captadas en el sector, con el objetivo de identificar a los responsables del ataque armado ocurrido en San Ángel, zona 2. Según las autoridades, ya se trabaja con líneas de investigación. La institución policial también señaló que este tipo de hechos se enmarca en un contexto más amplio de disputas entre bandas criminales, dedicadas al narcotráfico y al narcomenudeo, lo que ha generado incidentes armados en distintos puntos del país. En ese sentido, la PNC aseguró que se mantiene la coordinación con otras instituciones para fortalecer la presencia policial y prevenir nuevos hechos violentos. Tenemos un equipo de videoforense en la DEIC, en la cual le da seguimiento a todos estos casos que son de trascendencia, y no solo eso, sino a todos, pero próximamente vamos a tener resultados de este caso. En el caso específico de la balacera en zona 2, las autoridades reiteraron que el seguimiento continúa activo y que la información recabada será trasladada al Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias correspondientes. La Policía Nacional Civil afirmó que el uso de tecnología como las cámaras de videovigilancia y el análisis forense de video es clave para avanzar en las investigaciones y dar respuesta a la población ante este tipo de hechos armados. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. El gobierno de Guatemala y la Embajada de Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para intercambiar información penitenciaria con el objetivo de fortalecer el control del sistema carcelario y mejorar la gestión de datos de personas privadas de libertad. Este viernes, autoridades de Guatemala y de Estados Unidos concretaron la firma de un memorando de entendimiento centrado en el intercambio de información relacionada con personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario guatemalteco. El acto se realizó en el Salón Mayor del Ministerio de Gobernación, donde representantes del gobierno guatemalteco y de la Embajada de los Estados Unidos suscribieron el acuerdo, cuyo propósito es dotar de herramientas técnicas que permitan mantener actualizados los datos de los reos y facilitar su gestión institucional. La cooperación contempla la transferencia de información que podrá utilizarse para mejorar los controles internos del sistema carcelario, incluyendo la identificación precisa de personas privadas de libertad y la actualización permanente de la base de datos correspondientes.
Las autoridades destacaron que contar con información más accesible y fiable contribuirá a una mejor coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad. El país está unido en esta lucha. Ahora en adelante, cualquier persona que dé apoyo material en Barrio 18 MC13 también será considerada por los Estados Unidos como terroristas. El embajador Tobin Bradley señaló que el acuerdo también refuerza la cooperación binacional en materia de seguridad, especialmente en esfuerzos conjuntos para combatir delitos transnacionales y gestionar adecuadamente casos vinculados a estructuras criminales. Esta es una alianza estratégica que se construye sobre la base de la responsabilidad compartida y la convicción de que la seguridad de nuestras naciones requiere cooperación, precisión, capacitación y anticipación. Este memorando se firma en un contexto de interés compartido por mejorar los mecanismos institucionales y fortalecer las capacidades de gestión de las cárceles en Guatemala. Las autoridades indicaron que se trata de un paso hacia una mayor articulación técnica entre ambos países, con el objetivo de apoyar políticas que permitan una administración más eficiente de la información penitenciaria. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. El Estado de Guatemala realizó el discurso de disculpas públicas sobre la condena internacional por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Se trata del caso Pérez Lucas y otros más que documenta la incorporación forzada de población indígena a las patrullas de autodefensa civil. Durante el conflicto armado interno, hombres indígenas mayas, principalmente del pueblo quiché, fueron obligados por el Estado a integrar las patrullas de autodefensa civil, conocidas como PAC. Esta incorporación, según documentó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no fue voluntaria, sino impuesta mediante amenazas, castigos y control militar. Los afectados fueron forzados a patrullar sus propias comunidades, expuestos a riesgos armados y privados de su libertad, integridad y dignidad, además de enfrentar discriminación estructural por su condición de población indígena. Tras años sin acceso a justicia en el país, el caso llegó al sistema interamericano. En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Guatemala responsable por violaciones a derechos humanos, entre ellas la libertad personal, la integridad física y psicológica, la igualdad y las garantías judiciales. En mi calidad de presidente constitucional de la República y de representante del Estado, pido disculpas públicas a las y los familiares de Agapito Pérez, de Nicolás Mateo, de Macario Pú y de Luis Ruiz por su desaparición forzada y a sus familiares por la posterior denegación de justicia. Pero sobre todo para asegurar que nunca más el gobierno use la fuerza en contra de quienes ejercen sus derechos y trabajan por el bien común. Como parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte, este viernes se realizó un acto público de disculpas en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, en el que el Estado reconoce su responsabilidad por los hechos cometidos contra las víctimas del caso Pérez Lucas y otros versus Guatemala. Este acto forma parte de las obligaciones internacionales que Guatemala debe cumplir junto con otras medidas orientadas a la reparación, la memoria histórica y la no repetición de hechos similares. Con imágenes de José Sánchez, reportó Paula Carranza. Pasamos a otro tema porque como cada 12 de diciembre la feligresía católica conmemoró el Día de la Virgen de Guadalupe, participando con fe y devoción de las actividades litúrgicas y tradicionales que se realizaron en el Santuario de Guadalupe ubicado en la zona 1. La historia de la Virgen de Guadalupe se remonta a más de 4 siglos atrás, y a pesar del paso del tiempo y de los cambios en la sociedad, la fe y devoción a la Virgen Morena siguen profundamente arraigadas entre la feligresía católica. Cada 12 de diciembre, miles de personas acuden a su santuario en la zona 1 para presentar una ofrenda floral, una veladora, un agradecimiento o elevar una plegaria para suplicar su intercesión, como es el caso de la abuelita y los padres de Madison Denise, quienes llegaron desde la zona 18 para presentar a la pequeña Madison ante la Virgen de Guadalupe. Es una niña prematura
de 28 semanas. Tiene ahorita 3 meses y venimos a darle benditas gracias a nuestra Madre Celestial y a ofrecérsela a ella porque sabemos el milagro que ella nos hizo en la vida de mi nieta. ¿De dónde vienen? De aquí de la zona 18, de la colonia Atlántida. Para muchos devotos, la Virgen de Guadalupe representa consuelo, protección y esperanza en momentos difíciles, así como en los momentos para dar gracias por todas las bendiciones recibidas. Me acompaña mi hijo, Diego Andrés Cabrera Castillo. Nosotros dos ya llevamos 12 años de estar acá compartiendo, visitando a la Virgencita de Guadalupe, que nos ha dado salud, nos ha dado trabajo y acá estamos. Y estamos felices porque pudimos escuchar la misa. Más de 400 años después, la fe y devoción a la Virgen de Guadalupe se mantienen viva en la feligresía católica de nuestro país, que año con año conmemora con alegría su día. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y hoy, 12 de diciembre, miles de fieles conmemoran el Día de la Virgen de Guadalupe, usted ya lo ha visto, una de las devociones más importantes para la fe católica. Desde muy temprano, los santuarios y parroquias han recibido a peregrinos que llegan con oraciones, promesas y muestras de agradecimiento. En este momento nos vamos a enlazar con María Paula Carranza, quien se encuentra en la entrada del Santuario de la Virgen de Guadalupe para contarnos cómo se desarrolla esta jornada de fe y tradición. Buenas noches, te escuchamos, María Paula. Muy buenas noches, María Luisa. Me encuentro en la entrada del Santuario de la Virgen de Guadalupe, donde pueden observar muchos fieles están haciendo fila para poder entrar y hablar y rezar con la Madre de Dios. Me encuentro con Elsa Hernández, una creyente, que hoy nos contará si el venir el día de hoy, 12 de diciembre, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, es una tradición familiar. Sí, es una tradición familiar. He venido desde que... de 50 años, digamos. ¿Y qué incluye esa tradición aparte de venir? Bueno, sobre todo los milagros que ha hecho ella sobre el mundo, sobre mis nietas. Una mi hija que no podía embarazarse, ahorita entró con la bebé de 3 meses. Ajá. Y cuando yo me enfermé me dio parálisis. Y gracias a Dios y a ella estoy aquí. ¿Y qué viene hoy a pedirle a la Virgencita de la Emperatriz de América? Bueno, que esté sana mi familia, que nos dé vida, fuerza y salud para venirla a ver el otro año, ¿verdad? Siempre con devoción. Ajá. Cuéntanos una historia, ese detalle que le recuerda a la Virgen de Guadalupe, no solo hoy el día de su fiesta, sino cada día. Bueno, que nuestra mamá nos enseñó a ser devota a ella, ¿va? Y a ella ya murió y nosotros nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Como pueden ver las imágenes de nuestro camarógrafo, el ingreso al santuario es grande. Muchos fieles vienen hoy a platicar con la Virgencita, a agradecerle esos milagros que les ha concedido. No me atrevo a mirarte a los ojos como quisiera, ay, mi Virgen bella. Así nos quedaríamos, María Luisa, con imágenes de Byron Baiza, reportó Paula Carranza. Más noticias, un grave accidente de tránsito se registró en el kilómetro 323 de la ruta interamericana, a la altura de La Candelaria, en el municipio de La Democracia, Huehuetenango, donde un bus de transporte público perdió el control y cayó a un barranco por causas que aún se desconocen. Cuerpos de socorro se movilizaron de inmediato al lugar para realizar labores de rescate y atención a los afectados. De manera preliminar, las autoridades informan que se reportan personas lesionadas, pero hasta el momento, afortunadamente, no se confirman víctimas mortales. ¡Ay! ¡Puta! ¡Ahí voy! Y un extraño incidente fue reportado la madrugada de este viernes a los bomberos voluntarios por vecinos que residen en la 13 Avenida de la Zona 2, Colonia Barrio Moderno. Los gritos de una mujer que provenían de la vivienda marcada con el numeral 4-49 alertaron que algo no andaba bien.
De acuerdo con el vocero bomberil, se localizaron 2 personas, un hombre con heridas de arma blanca y una mujer fallecida. Según la Policía Nacional Civil, la vivienda se encontraba desocupada, ya que no tenía muebles ni electrodomésticos. Sin embargo, llamó la atención de los investigadores que había un altar con 6 veladoras y rosas de color rojo. Las primeras hipótesis señalan que una discusión entre la pareja pudo ser la causa de la pelea que terminó con la vida de la mujer de aproximadamente 38 años. El Ministerio Público inició una investigación para determinar las causas que originaron la tragedia. La mujer no fue identificada y el cuerpo fue trasladado como XX a la morgue del INASIF. Las diligencias en el interior de la vivienda finalizaron esta mañana y el inmueble fue inmovilizado por las autoridades. Y agentes antinarcóticos capturaron a Sharon, de 19 años, en el kilómetro 26 de la ruta interamericana, jurisdicción de San Lucas, Zacatepeques, durante operativos antidrogas. En la vivienda donde fue capturada se encontraron 221 bolsas pequeñas con marihuana, 4 bolsas grandes con el mismo producto ilícito. Además, hallaron 75 cápsulas con cocaína, 100 colmillos con cocaína, 195 piedras de crack, 9.636 quetzales en efectivo, una pistola sin licencia, una balanza electrónica y 8 celulares. Sorprendentemente, en el inmueble también se localizó a una niña de 3 años, hija de la detenida, y a una adolescente de 16, hermana de la capturada, quienes quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación. Y un hombre fue sorprendido cuando pretendía ingresar marihuana a la cárcel en el interior del Centro Preventivo para Varones de la Zona 1 de Quetzaltenango. Fue capturado Cristian, de 31 años, quien llegó al lugar para entregar la encomienda a un recluso. Durante la revisión, los agentes notaron que un envase de jugo tenía un peso inusual. Al verificarlo, descubrieron que no contenía líquido, sino una gran cantidad de marihuana. Las autoridades destacan la forma ingeniosa que buscan algunas personas para ingresar ilícitos a los centros carcelarios. Cristian no tuvo forma de escapar y ahora deberá enfrentar su propio proceso legal. Y en otro tema, la continuación del caso contra una estructura conocida como Los Calavera ha quedado en suspenso debido a que el juez a cargo del proceso se excusó de seguir conociendo el expediente. Una sala deberá designar a otro juzgado y el proceso debe retomarse desde el inicio. El juez Eduardo Orozco se excusó de seguir conociendo el caso contra integrantes de una estructura conocida como Los Calavera, quienes enfrentan un proceso penal por el crimen de 2 directivos de un hospital privado de la zona 10. La decisión del juzgador se basa en la recusación planteada en su contra el pasado 14 de noviembre, durante la continuación de la audiencia de etapa intermedia. El recurso legal fue presentado por el abogado Alejandro Arriaza, quien representa a la entidad agraviada. La recusación se dio por dudar de la imparcialidad en las resoluciones del juzgador. Ante la excusa del juez, el expediente será remitido a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo para que continúe con el trámite y se designe una nueva judicatura de mayor riesgo. Como consecuencia de la decisión del juez, el proceso que ya había avanzado deberá retomarse desde el inicio en la nueva judicatura designada. Al finalizar el proceso, se resolverá si los indicados enfrentarán juicio o si se cierra el caso a su favor. 3 hombres y una mujer, presuntos integrantes de Los Calavera, son señalados como responsables del crimen contra directivos de un hospital privado, como represalia por el pago de una extorsión. Los crímenes ocurrieron en diciembre de 2022, cuando murió el gerente del centro asistencial, y en agosto de 2023, cuando fue atacado un cardiólogo. Los presuntos integrantes de Los Calavera son señalados de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, lavado de dinero y violación a la intimidad. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Enfrentará juicio por homicidio en grado de tentativa y disparo sin causa justificada, mientras que Roberto Padilla comparecerá ante un tribunal por homicidio en grado de tentativa y transporte o traslado de armas de fuego. En la madrugada del 5 de abril, cuando salieron de una discoteca, tuvieron una discusión con otro joven en el parqueo de un centro comercial en la zona 16. Cámaras de seguridad documentaron cuando minutos después de la discusión, los que iban a bordo de un pick-up pasan por el lugar del incidente y se observa que disparan desde la ventana del vehículo. A causa de esto resultó herido el joven con el que discutían, que fue identificado como Gerson Lemus. Será el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal la instancia que estará a cargo del juicio contra los acusados. Estados Unidos anunció la cancelación del programa de reunificación familiar
conocido como Parole, para ciudadanos de Guatemala y otros 6 países de la región. La medida, confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional, pone fin al permiso de residencia temporal que permitía a migrantes reunirse con familiares en territorio estadounidense. Las autoridades argumentan que el programa presentaba brechas de seguridad y una verificación insuficiente de los solicitantes, por lo que ahora el parole volverá a evaluarse caso por caso. Esta decisión impacta directamente a familias de Guatemala, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití y Honduras, que esperaban beneficiarse de este mecanismo migratorio. En nuestro país, los ingenios azucareros iniciaron la zafra 2025-2026, una de las actividades económicas más importantes del país. Este año, además de la cosecha, el sector enfrenta nuevos retos, como la escasez de mano de obra y la transición hacia procesos más mecanizados. María Paula Carranza realizó un recorrido desde el campo hasta la fábrica para mostrarnos cómo arranca esta temporada. Zafra 2025-2026, una de las actividades más importantes en el país. Cada año se cosechan alrededor de 253 millones de hectáreas de caña en Guatemala. Una temporada que se extenderá hasta mayo del próximo año. Según datos de Guatecaña, la actividad genera 55,000 empleos directos y 275,000 indirectos, beneficiando a más de 330,000 familias. Más de 6,000 empresas proveedoras también dependen de los ingenios, una dinámica económica que alcanza al 92% de los municipios del país. Pero uno de los cambios más grandes en esta actividad es industrialización al momento de la cosecha, debido a la alta migración, que ha reducido considerablemente la mano de obra disponible para el corte, lo que está acelerando la transición hacia procesos más mecanizados. Tenemos una etapa donde la caña ya empieza a dar maduración, que es a partir de los 11 o 12 meses, y empieza también cuando las lluvias empiezan a bajar o a dejar de tener lluvias. Empezamos con la cosecha y la cosecha tiene muchas etapas donde podemos estar en partes donde podemos quemar y donde no podemos quemar. Donde cortamos en verde, nosotros no hacemos ningún tema de preparación, sino que solo entramos a cosechar en verde y estamos haciendo muchos esfuerzos para que sea la mayor participación de cosecha en verde. Después ya hacemos todo el corte, hacemos el tema del trasiego, lo dejamos en nuestras carretas que van directamente al ingenio y ya después ya pasa a fábrica y es un proceso interno de fábrica donde ya generan todo para llegar hasta el azúcar que consumimos aquí en Guatemala. Aquí inicia todo el proceso industrial. Toda la caña cosechada en los campos ingresa para realizar todo su proceso para llegar al azúcar. Después de la cosecha, la caña pasa a molienda, donde se separan fibras y jugos para producir azúcar y otros derivados. Los residuos que quedan se utilizan como combustible para generar energía renovable. En la zafra pasada, los ingenios produjeron suficiente energía para cubrir cerca del 30% de la demanda eléctrica nacional, según la hoja de datos del sector. Guatemala es el sexto exportador de azúcar en el mundo, pero es muy importante mencionar que los productores guatemaltecos no pueden exportar azúcar sin antes cumplir el compromiso de abastecimiento a todos los consumidores guatemaltecos. Es decir, que los ingenios no pueden vender azúcar afuera si no garantizan el abastecimiento del mercado local, es decir, que todos los hogares de Guatemala pues se cuente con azúcar. Según el INE, en el 2019 y 2020 se produjeron más de 44 millones de toneladas de azúcar blanca y 12.8 toneladas de azúcar cruda, los cuales funcionan para consumo interno y exportación. Guatemala también destaca por su eficiencia. Segundo lugar mundial en rendimiento de caña por hectárea. Cuarto lugar en productividad de azúcar por hectárea.
Los productos de la caña ocupan el tercer lugar de exportaciones del país y representan el 6.3% del total de ventas, según el Banco de Guatemala 2024. Con imágenes de María René Barrientos, reportó Paula Carranza. Las obras sociales del Santo Hermano Pedro entregaron una casa, un pick-up y 5 motocicletas a los ganadores de la rifa 1 Millón de Amigos 2025. De esta rifa, hoy viene... La entrega oficial de los premios de la rifa 1 Millón de Amigos 2025 fue toda una celebración para las obras sociales del Santo Hermano Pedro. A través de la rifa se logró recaudar 10.365.636 quetzales. Hemos entregado los premios de la rifa 1 Millón de Amigos. Estamos agradecidos con el pueblo guatemalteco que se ha manifestado generosamente con nuestras obras sociales. Gracias, que Dios les bendiga. En obras sociales, en la rifa, hay ganadores y hay ganadores también que son todos los beneficiados de obras sociales, más de 300,000 personas al año que son ayudadas con lo que recaudamos. María Antonieta Gaitán es la ganadora del Pick-up 2025. Durante el evento se entregaron 5 motocicletas, un pick-up y el premio mayor, una casa. Los ganadores destacaron la importancia de apoyar y participar en la rifa, puesto que permite ayudar a las miles de personas que son beneficiadas con los servicios de las obras sociales del Santo Hermano Pedro. Por supuesto, compren números, apoyen y se hace realidad. He ganado, he sido ganadora de la casa y me siento muy contenta. Los invito a todos a que sigan participando, siempre hay una oportunidad y gracias. Gracias a la rifa 1 Millón de Amigos 2025, se podrá continuar ofreciendo atención en salud, educación y rehabilitación de alta calidad a familias necesitadas, siguiendo el ejemplo y manera del Santo Hermano Pedro. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Del mundo, legisladores demócratas publicaron este viernes una nueva serie de fotos propiedad del delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, que incluye imágenes del presidente de Estados Unidos Donald Trump y del exmandatario Bill Clinton. Otras figuras destacadas que aparecen en las fotos son el ex asesor de Trump, Steve Bannon, el ex secretario del Tesoro de Clinton, Larry Summers, el cineasta Woody Allen y el ex príncipe británico, ahora conocido como Andrew Mountbatten Windsor. También figuran Bill Gates de Microsoft y Richard Branson del grupo Virgin. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmaron que estas inquietantes imágenes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. Y la adhesión de Ucrania a la Unión Europea entró oficialmente en la mesa de negociaciones conducidas por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia. Washington apoya la incorporación de Kiev al bloque a partir del 2027, mientras sigue presionando a los ucranianos para que acepten concesiones territoriales a Moscú. El plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra ruso-ucraniana contempla la adhesión de Kiev a la Unión Europea a partir de enero de 2027. La información fue brindada el viernes a la France Press por una fuente cercana al tema. Según el funcionario, que pidió mantener el anonimato, la adhesión al bloque está estipulada, pero es un tema de negociación y los estadounidenses estarían a favor. Ucrania lleva tiempo luchando por entrar en la Unión Europea y ha realizado una serie de reformas en ese sentido desde la Revolución Proeuropea de 2014. Pero el país todavía muestra dificultades para acabar con una corrupción endémica, requisito básico para entrar en el bloque. El proceso de adhesión a la Unión Europea suele llevar años y requiere el voto unánime de los 27 integrantes.
y algunos países como Hungría se han opuesto sistemáticamente a que la ex República Soviética sea parte del club comunitario. El jueves, el presidente Volodymyr Zelensky declaró que Estados Unidos tiene la influencia necesaria para convencer a los dirigentes que se oponen a la adhesión de Ucrania a que cambien su postura. Kiev y Moscú negocian la forma de poner fin a la guerra iniciada con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Un plan de alto al fuego presentado por Washington supone la cesión de territorios ucranianos a Rusia, algo cuestionado por Ucrania, lo que ha desatado intensas negociaciones en Europa en las últimas semanas. Guatemala cerrará el 2025 con un crecimiento económico del 4.1%, impulsado por el fuerte desempeño del sector construcción y la remesa récord enviada desde Estados Unidos. Las autoridades destacan estabilidad en inflación, tipo de cambio y un aumento sostenido en la inversión y el consumo. La economía guatemalteca cerrará el 2025 con un crecimiento de 4.1%, una cifra que se repetirá en la proyección para 2026, según el más reciente informe de política monetaria presentado por el Banco de Guatemala. El impulso principal provino del sector construcción, que lideró las 17 actividades productivas con un crecimiento de 8.3%, seguido por los servicios financieros de seguros con 7.9% y alojamiento y comidas con 5.4%. Las autoridades económicas destacaron que pese al contexto internacional, Guatemala mantiene una perspectiva estable con inflación controlada que cerraría en 1.75% y un tipo de cambio promedio de 7.72 quetzales por dólar, influido por el ingreso récord de remesas que aumentarán un 19% este año y superarán los 25.500 millones de dólares. El Banco de Guatemala también resaltó que el país generó más de 945.000 millones de quetzales en términos nominales y que las reservas internacionales alcanzan los 32.122 millones, equivalentes a 11 meses de importaciones, lo que fortalece la posición externa del país. El crédito al sector privado creció 9%, mientras que las exportaciones subirán 6% y las importaciones 7% al cierre del año. La inversión extranjera directa llegará a 1.875 millones de dólares. Expertos atribuyen este desempeño a un shock positivo en el comercio internacional, precios favorables en productos de exportación, combustibles más baratos y un mayor gasto público, especialmente en proyectos de desarrollo departamental. Además, Guatemala fue beneficiada por la nueva política arancelaria de Estados Unidos, que redujo costos de importación para varios productos. Para alcanzar tasas superiores al 5% anual, el país deberá atraer 30.000 millones de dólares en inversión durante los próximos 5 años, principalmente en infraestructura como carreteras, puertos y aeropuertos, además de fortalecer la inversión social en salud y educación. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Noticias internacionales. La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, dijo que apoya una mayor presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que comprenda que debe dejar el poder, según extractos de una entrevista con un canal estadounidense. Machado ha denunciado como fraudulenta la reelección de Maduro en las presidenciales de julio del 2024, que asegura fueron ganadas por su candidato Edmundo González Urrutia. El presidente Trump ha advertido que una operación por tierra en Venezuela es inminente, luego de que Washington desplegó desde septiembre buques militares y el mayor portaaviones del mundo en el Caribe frente a las costas venezolanas. Y crece la preocupación entre los legisladores estadounidenses por los ataques ordenados por la administración de Donald Trump. El más reciente, la incautación de un buque petrolero frente a las costas del país caribeño. Le anteceden ataques a lanchas que supuestamente transportaban drogas. En medio de la presión, el mandatario Nicolás Maduro denunció un acto de piratería. Sin quórum en el legislativo estadounidense sobre las acciones en Venezuela. Crece la preocupación entre los senadores del país norteamericano por los ataques ordenados por la administración Trump con Venezuela en la mira. El más reciente, la incautación de un buque petrolero frente a las costas del país caribeño. La secretaria de Seguridad Nacional afirmó que fue, textualmente, un golpe al régimen, pero entre los congresistas hay otras opiniones. El presidente está intentando meternos en una guerra. Tiene que recordar que solo el Congreso puede declarar la guerra. ¿Y cuál es el objetivo de esta guerra? Parece que quiere el petróleo. ¿Quiere detenerlo? No sabemos qué es lo que quiere. Lo que estamos haciendo es detener el tráfico de drogas. No es contra Venezuela. Maduro no es el líder legítimamente elegido de Venezuela. Robó las elecciones. En medio de la
presión y con las nuevas sanciones desde Washington contra 6 petroleros y 3 de sus sobrinos, Maduro denunció un acto de piratería. Hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada. Y entre tanto, Donald Trump no se detuvo y repitió nuevamente que los ataques también los solucionaremos por tierra. Van a empezar por tierra muy pronto. Sin embargo, desde la Casa Blanca, su portavoz afirmó: una guerra prolongada no es sin duda algo que interesa a este presidente. Ha sido muy claro al respecto. Él quiere la paz. Un fino equilibrio de fuerzas de política interna, mientras la gran mayoría de los estadounidenses rechaza entrar en guerra contra Venezuela y la precampaña de las elecciones de medio término está en marcha. Entramos a la fase más emocionante de la Apertura 2025 porque ya quedaron definidas las semifinales y los equipos comienzan a afinar detalles para buscar el pase a la gran final. Toda la información la tiene Kevin Gordillo. El Apertura 2025 entra a su fase más caliente tras los cuartos de final. Ya están definidas las semifinales de la Liga Nacional de Guatemala con 3 históricos protagonistas: Municipal, Aurora y Antigua GFC. Municipal avanzó con categoría. Los rojos, que terminaron líderes de la fase regular, impusieron su jerarquía en los cuartos de final y derrotaron con autoridad a Mictlán, sellando su boleto entre los 4 mejores. Aurora FC vivió una serie dramática. Empató 2-2 ante Malacateco, pero su mejor posición en la tabla le permitió acceder a semifinales. Los Tigres han demostrado orden durante todo el torneo. Antigua GFC hizo la tarea y cumplió con solvencia. Los coloniales, que finalizaron terceros en la clasificación, remontaron una serie ante Xelajú MC con un global de 2-1. Demostrando carácter y pegando cuando más importaba. Con eso quedaron definidas las semifinales de la Apertura 2025. Municipal versus Achuapa, el líder contra la revelación del torneo. Antigua GFC versus Aurora FC, un duelo equilibrado entre 2 equipos de gran momento. Todo está listo para una antesala de final llena de intensidad, táctica y emoción, donde cada club buscará dar el golpe que los acerque al sueño del título de la Apertura 2025. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. Bueno, con el reporte de nuestro compañero Kevin Gordillo nos despedimos esta noche agradeciendo su sintonía. Gracias por estar siempre en la señal de Guatevisión. El domingo hay noticias con Pablo Saeta. Hasta pronto, buenas noches, descansen.